el Colegio Ciudad del Sol de Lorca un libro titulado Tercia, su historia, sus parajes y sus gentes. Su autor Marcos Galindo nos acompaña esta noche para darnos más detalles sobre esta obra. Marcos, bienvenido. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches, Noelia. Su primer libro, además, se tituló Tres pasiones, en los que hablaba de su trabajo en la banca, de sus vivencias en el campo y de su pasión, el paso azul. Ahora nos presenta un libro sobre tercia. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido su propósito? Bueno, en un principio, de verdad que mi gusanillo era escribir mi vida, tres pasiones, porque tuve una vida muy movida. En el campo, todas las labores que se hacían en el campo, que las hice hasta los 15 años, luego los 40 años de banca en tres entidades distintas, donde hubo una expropiación de Rumasa y una serie de cosas, y luego mis 40 años viendo procesiones en Lorca, involucrando a mucha gente, ¿no? Esa era mi gran idea, y esa era lo que yo quería hacer, y así lo hice. Luego, una vez que lo presenté y que fue todo un éxito, al mes ya se había agotado la publicación, pues entonces el gusanillo lo tenía, ¿no? Y algo yo quería hacer, y no sabía qué hacer, y pensé en tercia. ¿Y por qué? Mi tercia. Era mi tercia, y era donde yo nací, donde yo viví, donde yo conservo mi casa, sí, y donde yo sigo yendo a mi casa, ¿no? Y entonces pues me apetecía mucho aquello, pero no pensaba lo complicado que esto sería. Porque le ha llevado ¿cuántos años? 4 años de investigación. ¿Y por qué ha sido tan difícil? Ha sido tan difícil. Yo llegué, el primer día que llegué, sí, un poquito tímido al archivo municipal, y me encontré a Juan Guirao y le pregunto: oiga, yo quiero escribir cosas sobre tercia, deme lo que haya de tercia. Y Juan Guirao, de la forma, oye, mira, nenico, aquí de tercia no hay nada. Aquí, pues, con mucho cariño, me fue tratando, y dice: aquí tienes que coger piececita a piececita y ir haciendo el puzzle. Así que tú ven por aquí y di qué es lo que quieres, y nosotros te lo iremos facilitando. Yo me marché, fui pensando, me fui a la biblioteca Pilar Barnés, estuve allí viendo libros de Lorca, y ya entonces decidí ir otra vez al archivo municipal. Y entonces entrar a esa vorágine, a ese virar papeles y papeles, legajos y legajos, y te tiraba una mañana entera, te tirabas 4 horas en el archivo municipal y sacaba 2 renglones de tercia. Eso, la verdad, es que pues, he necesitado esos 4 años. Ha habido que ser muy persuasivo. Es cierto que no iba todos los días, porque una vez... Claro, pero no solamente el archivo, Marcos, ¿eh? Ha tenido usted que hacer un auténtico trabajo de investigación, desplazamientos, buscar, hasta encontrar más documentación. Claro, es que para hacer, por ejemplo, el estudio del cuartel de infantería, pues me he tenido que ir a Madrid al Ejército de Tierra. Y entonces allí en el archivo del Ejército de Tierra me han dado la documentación desde 1682 en que se creó ese regimiento con otro nombre, pero desde ahí empezó la historia hasta que llegamos a Mallorca 13, claro, ¿no? Luego, pues para hacer el apeadero de San Diego, pues me tuve que ir al archivo ferroviario de Madrid. Luego, para hacer lo de Santa Gertrudis, pues me tuve que ir a los archivos de San Patricio. Pues estuve aquí buscándome la vida, como podía, ¿no? Llama mucho la atención la portada. Es un mapa sobre tercia. ¿De la tercia de qué época? Bueno, ese mapa... y además no existía hasta la fecha un mapa de tercia. No existía hasta la fecha un mapa de tercia. Tercia tiene sus parajes delimitados desde tiempo de los árabes. El mapa, que me ha ayudado un amigo, ingeniero topógrafo, el que hace el prólogo, Miguel Ángel Canales. Entonces es un mapa de la tercia que estudiamos en el libro, de la que fue la tercia de siempre. Ahora se ha segregado una parte de ella que ha entrado a formar parte de la ciudad, y es novedoso. Ese mapa es hecho para el libro. Y me decía usted que es actual. ¿Es de cómo está hoy tercia? ¿De cómo es? Sí, tercia, lo único que tienes que segregarle de ahí, la zona del cuartel, a Polonia, a Los Ángeles y la Avenida de Europa, que eso es lo que ha pasado a ser de la ciudad. Pero si estamos estudiando a tercia desde la antigüedad, pues tenemos que integrarla a la tercia antigua. Claro. 3 partes, ¿no? Historia. Vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas. Sí. ¿Qué parte de la historia de tercia, dónde comienza y hasta dónde ha llegado? Bueno, la historia de tercia realmente, empieza en la prehistoria, basándonos en cosas del archivo municipal, del Museo Arqueológico,
Pues ahí hemos ido sacando todas las cosas que se han aparecido en tercia. Luego vamos por los distintos periodos, la Edad Media, la Edad Moderna y los distintos siglos, todos los avatares que han ocurrido, ¿no? Ha habido ahí cosas curiosas, como por ejemplo, pues el paso de los romanos por Tercia, por el centro de Tercia, por el camino de Cartagena, concretamente esa fue vía romana, contrastada, que fue vía romana. O también los franceses en la Guerra de Independencia pues estuvieron 7 días sentados en Lorca, pero estuvieron en Tercia, en zona de Tercia, y ahí ocurrieron muchas cosas y ocurrieron en zona de Tercia. Luego pues nos vamos, por ejemplo, al siglo XX. El siglo XX ese sí es mío, ese es mío total. Es mío total porque es lo vivido por mí y además lo contado por los antiguos. O sea que ese el siglo XX, que creo que se me ha quedado, y perdón por la modestia, bordado, ese será copiado posteriormente por otra gente. Bien, bien. Segunda parte, parajes. ¿Cómo ha enfocado esta cuestión? Sí, los parajes lo hemos ido estudiando, pues los límites de cada uno, la cabida que tiene cada uno, en los polígonos que está asentado y alguna cosita que haya en cada uno que sea relevante. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, pues la panadería de Tercia, pues en qué paraje está. Yo sé, no sé, o dónde nació Julián Mateos, pues nació en el paraje del Amarguillo, o dónde nació el tío Alfonso de Polonia, pues nació en el actual barrio de Polonia. Pues así hemos ido salpicando y poniendo, no muy extenso, pero las cositas más relevantes en cada uno de los parajes. ¿Y de sus gentes? Bueno, su gente, eso es un espectáculo. Es un espectáculo porque se ha quedado muy bonito. Se ha quedado muy bonito, son las personas relevantes de Tercia, pero un poquito noveladas. Y entonces, pues la gente de Tercia, yo estoy completamente seguro que los 200 libros que se vendieron la noche de la presentación, aquella noche se leyeron esa segunda parte, ¿no? Porque la vida de las personas... se refiere a la tercera, ¿no? A la de las gentes. A las gentes de Tercia. Bien. Porque esa gente, pues son las gentes queridas de Tercia. Claro. No sé, el tío Julián Mateo, el tío Sebastián el Señorico, el tío Marcos Lario, pues todas esas personas son gente... Allí todos son tíos. El tío no sé qué, el tío no sé cuánto. Bueno, que me has tocado. No, yo estoy diciéndolo así, aunque en el libro en algunos casos hablo del tío fulata, pero es como se hacía. También, ¿no? Es como se hacía. Antes, para hablar de Juan Canales se decía el tío Juan Canales, si no una persona mayor, y se sigue todavía diciendo. Sí, todavía. Pero es precioso, es algo, se sigue manteniendo así. Entonces esa es una historia también muy trabajada, hablando con los familiares, con vecinos, con gente que los conocía, aun cuando yo personalmente a todos los conocí, excepto también al tío Julián Mateo, pero ha habido que ir conociendo todos los entresijos de esta gente. Muy bien, Marcos, y mientras ha realizado este trabajo de investigación, mientras llevaba a cabo sus diligencias, ¿qué fue lo más asombroso que descubrió? Que dijo, ahí va. ¡Qué maravilla! Bueno, descubrimiento. Descubrí, por ejemplo, que los franceses estuvieron allí en San Julián el Viejo, un paraje de Tercia, y que estuvieran asentados allí, pues eso es importante. El conocer los nombres y apellidos de la gente de Tercia, que en la riada de 1800, cuando se rompió el pantano de Puente, llevar al libro todo el nombre y apellidos de esas personas, pues eso también es importante, ¿no? Las distintas riadas que han sido devastadoras para la zona de Tercia, que ha sido muy castigada, pues el llevar las cosas que ocurrieron en esa época y las personas que fallecieron o las barracas que se destruyeron, pues eso era novedoso y además gustaba, ¿no? Dice que ha sido como hacer un puzzle este libro, Tercia, su historia, sus parajes y sus gentes. ¿Este puzzle queda concluso o no? Para mí que queda muy completo. Para mí que queda... Hombre, siempre habrá algo que añadir, pero la verdad que en esos 4 años pues se ha ido muy pensando. Hombre, ¿qué es lo que ocurre? En las gentes de Tercia, por supuesto que habrá gente tan importante ahora mismo de la gente que actualmente vive, o empresas que ahí llevo, pues empresas en cooperativismo, como puede ser Agrosol o Agrotel, pero lo que no he querido hacer es unas páginas amarillas. Lo que no he querido hacer es llevar muchas empresas ni mucha gente. Hay gente actualmente que son muy importantes, pero eso vamos a dejarlo para escritores posteriores que hablen de ellos. Yo me he ceñido a gente nacida en el siglo pasado, o de mediados del siglo pasado, anterior al siglo pasado,
Y ya los actuales, que desde luego hay muchos y que serán tan importantes como aquellos, pero eso vamos a dejarlo para que los posteriores también puedan hacer alguna cosita. Bien, ¿no? Marcos, pues con esta joya literaria casi que esta noche le vamos a dar en el programa En Sociedad, en la serie de televisión de Lorca, el título de cronista oficial de Tercia. Muchas gracias. Y has dicho una cosa, has dicho joya. Si te enseño mi móvil y empiezo a decirte los mensajes que he recibido, casi todo dicen las joyitas de Tercia. Desde luego, una denominación adecuada. Sí, sí. Muy amable por estar con nosotros, que disfrute de su éxito y dada su afición a la escritura, no sé si tendrá ya algo en mente. Bueno, de momento vamos a descansar un poquito. He abusado mucho de la familia, tengo que ya dedicarme un poquito más a ella, a mis nietos, a mi mujer y a mis cosas. Después, no lo sé, porque el gusanillo siempre está. Pero te digo que ha sido excesivamente duro y sobre todo en el último año ya pues venía el agobio que había que presentarlo y no sabías cuándo terminarlo y cómo terminarlo y nunca estabas conforme con la terminación. No lo sé, ha sido duro, pero alguna cosa. Posiblemente dentro de 4 años nos veamos otra vez por aquí. Nuestro sincero agradecimiento también por su dedicatoria para la 7 Televisión de Lorca, con todo mi agradecimiento y afecto, Marcos Galindo. Hasta pronto. Bien. Bueno.